En las frecuencias 880 AM y 101.3 FM de Radio Nacional de Honduras. Conozca el quehacer del Registro Nacional de las Personas en el programa Acción Registral. La entradita. Todavía no. Después hay otra. Buenas tardes a todos los oyentes de Radio Honduras. Estamos aquí en el programa Acción Registral. Bueno, ya que nuestro compañero Oscar está de vacaciones y vamos a estar aquí hoy, este día, y tenemos también la grata compañía de nuestro compañero Jorge Fernando Martínez Gabriel. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenas tardes, compañero. Buenas tardes al auditorio de Radio Nacional y del programa Acción Registral. Muy entusiasmado, con energías renovadas después de estas vacaciones de la Semana Mayor, Santa. Y en la disposición de compartir información de carácter general que contribuya al fortalecimiento de la cultura registral en la población hondureña. Bueno, los oyentes de Radio Honduras dirán, el Registro Nacional de las Personas, ¿cuál es el trabajo que está desarrollando en este momento? Pero este día queremos hacer una pausa también en que hacer, ya que vamos a hablar un poquito de historia también de lo que ha sido el registro en nuestro país. Aquí quien nos acompaña, el licenciado Jorge Martínez Gabriel, nos va a hacer una reseña de cómo era el registro de identificación de personas desde el año 1950, que fue cuando se inició a través de las alcaldías municipales, que ellas eran las que elaboraban cada documento. No había un control centralizado. Cada alcaldía emitía un documento y ellos se inventaban, en algunos casos, los tomos, los folios, para poder identificar. Si podemos hacer una breve reseña de todo esto que ha acontecido, Jorge, usted que ha estado más en esta parte registral. Es muy interesante los antecedentes históricos en relación al proceso de identificación ciudadana. Creo que antes de iniciar el detalle de lo que usted apuntaba de la primera emisión de una tarjeta de identidad en el periodo que el registro civil era administrado por las corporaciones municipales, es importante que el auditorio de Radio Nacional, el auditorio del programa Acción Registral, hacerle referencia histórica de que el registro civil en Honduras fue organizado en 1880, durante el gobierno reformista del doctor Marco Aurelio Soto. A partir de 1880, el Estado asume el control de lo que hoy se denomina el registro civil, porque el antecedente previo a la organización del registro civil eran los registros parroquiales, que para fines de carácter religioso llevaba la Iglesia Católica, como eran los registros bautismales, los registros de matrimonios y los registros de función. De modo que a partir de 1880, con la vigencia del Código Civil, ahí empieza la regulación de los hechos y actos relativos al Estado civil. Surgen varias emisiones de Código Civil, 1882, luego el de 1906, que tuvo vigencia en regular toda la parte del registro civil, hasta que se crea en 1982 ya la Ley Especial del Registro Nacional de las Personas. Y el Registro Nacional de las Personas, como institución descentralizada, como está estructurada el día de hoy, desde hace más de 34 años, es el ente que regula el proceso registral en Honduras. Partiendo de ahí, en los años 50, si la memoria no me falla, creo que entre 1950 al 52, se emite una ley de tarjeta de identidad. Para los amigos oyentes, que ya tenemos más de 50, 60 años, fácilmente vamos a recordar que nosotros
o posiblemente nuestros padres, hermanos mayores, portaron una tarjeta de identidad que era una especie de librito negro. El compañero aquí operador nos indica que él recuerda haber tenido ese documento, esa libreta. En aquella época, recuerden, el Registro Nacional de las Personas, como institución reguladora del proceso registral y de identificación ciudadana, no existía. El registro civil prácticamente era administrado por cada una de las alcaldías municipales en iguales actividades: la inscripción de todos los hechos y actos relativos al estado civil, inscripción de nacimientos, matrimonios, defunciones, etc. Pero también tenía como responsabilidad emitir la tarjeta de identidad. Y con la descripción de esa libretita negra, prácticamente el proceso era relativamente sencillo. Los ciudadanos se abocaban ante el secretario municipal o encargado del registro civil en procura de esa tarjeta de identidad y se la emitían con una característica que obviamente ya no es la que corresponde a nuestros días. Ese número de tarjeta de identidad no tenía ningún vínculo con la inscripción de nacimiento. Si la memoria no me falla, el número era un número de tomo y folio. La mayoría de las personas que se les emitió ese documento, a su vez tenían su inscripción de nacimiento. Pero también, en virtud de que no estaba ligado a la inscripción, como en todo tiempo y en todo momento, de repente algunas personas pudieron haber tenido la posibilidad de acceder a ese documento y no necesariamente tener inscrito su nacimiento. Ahora, no generalizo y digo que todos estábamos en esa situación, claro que no. La mayoría de los que portamos esa tarjeta de identidad teníamos nuestra inscripción en el registro civil. Con el paso del tiempo se generó obviamente el desabastecimiento de esa libretita. Posiblemente no hubo las coordinaciones, ¿verdad?, para seguir emitiéndola, porque era muy interesante. Tenía toda la información biográfica, o sea, el dato de mi nombre, de mis apellidos, de quiénes eran mis padres. Hasta había incorporada hasta las señas particulares que tenía el ciudadano. Si era trigueño, si tenía una cicatriz, correcto, cuánto medía. Creo que también está incorporada la información del estado civil. Y tenía, por ejemplo, observaciones cuando los ciudadanos ejercían el sufragio. Si había ido a censarse para, obviamente, estar incluido en el Censo Nacional Electoral de varias décadas. Pero llegó un momento que hubo un desabastecimiento de libretas. Entonces las alcaldías municipales, como pudieron, siguieron emitiendo documentos. Yo recuerdo, por ejemplo, yo estoy inscrito y soy oriundo de la Ceiba Atlántida, cuando cumplí 18 años, 1978, y fui a obtener mi tarjeta de identidad. Recuerdo que me la extendieron en medio pliego de papel sellado de primera clase y en la parte superior insertaron mi fotografía. Años después, ahí por el año 80, volví a tramitarla y ya en la alcaldía municipal de La Ceiba me la emitieron en forma de carnet. Pero de repente otras alcaldías lo seguían emitiendo, posiblemente algunos con libreta. Recuerden, lo de la libreta empezó a emitirse desde los años 50. Yo creo que ya para los 80, en la década, a finales de los 70 y 80, las alcaldías tomaban iniciativas de mandar a hacer una especie de carnet, ¿verdad? O de repente siguieron utilizando el papel sellado. Ya con la creación del Registro Nacional de las Personas, ¿verdad? 1982. 82, que surge la vida orgánica, se organiza las oficinas, pero recuerden, en 1984 es cuando ya las alcaldías municipales hacen entrega, dejan de emitir, controlar la administración del registro civil, y el 2 de enero de 1984 inicia las operaciones ya de atención al público y de control del sistema de registro civil e identificación
lo que ahora denominamos Registro Nacional de las Personas, y las oficinas que tenemos a nivel municipal, ¿verdad?, que se denominan registros civiles municipales. Bueno, en 1982 su primer director fue el profesor Marco Orlando Iriarte. Correcto. El registro comenzó a funcionar en el edificio del Tribunal Nacional de Elecciones, que era en la 7ª avenida de Comayagüela. Ahí fue cuando se inicia los primeros funcionarios, que recuerdo de aquel momento que llegó Rosa María Corrales, llegó Marco Rojas Pinto, Aníbal Joya, también llegó don Jorge Aldana, era jefe de recursos humanos, Ibrahim Puerto Posas, Pablo Ríos, que en paz descanse. Sí. O sea, esta fue la estructura inicial donde era el edificio del Tribunal Nacional de Elecciones, porque antes era TNE, correcto. Así es. Y el Registro Nacional de las Personas prácticamente era un apéndice del viejo Tribunal Nacional de Elecciones. Correcto, ahí nace porque era dependiente del Tribunal. Del Tribunal Nacional. Luego el registro toma la decisión de venirse para la antigua Casa Uller. Es correcto, un almacén de mucho prestigio, de capital alemán. Sí. Y entonces ahí se empieza a organizar, y ahí es cuando empiezan las brigadas, empiezan el trabajo de los investigadores de campo. Sí. Que le llamaban. Sí, entonces, me acuerdo que Jorge Martínez Gabriel estaba muy joven, yo era un niño. Sí. Así es. Entonces... Fíjese que sobre eso quisiera compartir. Ese periodo que usted menciona, pues, marca el inicio de mi ingreso a trabajar al Registro Nacional de las Personas. Yo ingresé justo con un proceso de capacitación que era para los investigadores de campo, un 6 de junio de 1983. En ese momento creo que era Jorge, un muchacho chiquito, era el jefe ¿o quién era el jefe de investigación? Bueno, habían varios compañeros. El actual, por ejemplo, subdirector administrativo, don Carlos Romero, Jorge Chaín, don Roger Tosta, bueno, hay varios compañeros otro señor de apellido Pino, había una veintena de... Pino era del lado de Nacaome, había una veintena de jefes de grupo. Fue diputado. Exactamente. Del Partido Nacional. Sí. De modo que todo ese equipo que coordinó esas actividades fue capacitado por el licenciado Guillermo Dubón Bueso, que es el segundo director en la era ya del Registro Nacional de las Personas. Llega después de ser funcionario de migración. Es correcto. Él conocía la parte de identificación. Sí, en lo que usted apunta hay algo interesante que es bueno que lo conozca la población hondureña y los amigos oyentes del programa Acción Registral. Es que en toda esta etapa histórica de lo que es el proceso de registro civil e identificación, en la era de la alcaldía municipal y ya en la era de lo que es el Registro Nacional de las Personas, hubieron varios proyectos de ley donde desde en los antecedentes y investigaciones que he hecho como parte ahora del equipo de formación integral y estudios registrales, encontramos, por ejemplo, un antecedente histórico legal muy interesante. En 1977, que todavía no habíamos retornado al orden democrático y que lo presidía un gobierno militar, se constituyó una junta militar, se constituyó una especie de Asamblea Nacional Constituyente, de hecho, que se llamó el Consejo Asesor de la Jefatura de las Fuerzas Armadas, que funcionaba en las instalaciones del Congreso Nacional. Y había representación de un montón de organizaciones sociales, ¿verdad?, que hacían la función que obviamente ya ahora bajo el orden democrático hacen los diputados en el Poder Legislativo. Pero ahí se generó un anteproyecto muy interesante. Ahí se presentó el primer anteproyecto de la ley del Registro Nacional de las Personas. ¿Qué significa esto? Que ya había todo un esfuerzo de visualizar que el registro civil en Honduras tenía que modernizarse. Hay otro antecedente muy importante. En 1970, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, el PNUD, financió la presencia de un consultor de apellido Bustos, de origen chileno,
para que viniera a hacer una consultoría sobre la situación del registro civil en Honduras. Eso generó dos documentos importantes. Uno, el análisis de todas las debilidades y fortalezas del sistema registral. Y por otro lado, todo el tema de los vicios, de las debilidades que existían en aquel momento, especialmente que la población no estaba muy sensibilizada en cuanto a la importancia de la inscripción oportuna. Entonces ahí se generó un montón de información, como por ejemplo, que en el campo los pobladores, si su bebé nacía, esperaban, en una cuestión más de costumbre que de un término legal, hasta 8 días para ir a inscribirlo, porque tenían que asegurarse que el bebé iba a sobrevivir, que no iba a fallecer. Destaco todo esto y luego, a finales en el año 79, 80, todavía que no había sido creado el Registro Nacional de las Personas, el primer proyecto de identificación personal post alcaldías municipales, o en medio de que todavía las alcaldías municipales tenían el control de la emisión de la tarjeta de identidad, la Dirección General de Población y Política Migratoria